¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la frontera con Brasil. Para empezar el día vamos a hacer lo que siempre hacemos en mi clase, que es rezamos un poquito, ¿no? Le damos las gracias a Diosito. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papás, porque tenemos salud, porque tenemos vida, ¿no? Tratamos de entendamos lo que está pasando, chicos, ¿no? Eh, Siempre cuando un profesor me corregía algo, me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué quiere ese profesor que yo aprenda? ¿Qué me quiere enseñar con la llamada de atención que me está haciendo? ¿Qué me quiere enseñar con el castigo que me está dando? ¿No? Me parece que de igual manera quizás podemos ver a Dios, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar con lo que nos está pasando? ¿No? Para que pensemos. Hay otra cosa más que quiero que pensemos el día de hoy, la realidad, si es una simulación o no la que vivimos, pero también el asunto de Dios, ¿no? Siempre lo conversamos. Hace frío, estoy con chompita esta vez, ¿no? Y una vez que le dimos las gracias, ¿no? Pedimos. ¿Qué le pedimos? Le pedimos que nos cuide a nosotros, que cuide a sus familias, a sus papitos, ¿no? Que los traiga con bien. Hay un bichito afuera que está picando a todo el mundo, ¿no? Y algunos los están matando. Por eso es que no salimos, chicos. Yo sé que nos cuesta, a mí también me cuesta, ¿no? No saben cómo cuesta, pero nos quedamos en nuestra casa por eso. Ustedes pueden hacerlo, quizás sus papitos tienen que salir a trabajar. Por eso le pedimos a Diosito que los cuide a ellos. No, tenemos que por eso pedir cosas. Y no, ¿a quién le pedimos? ¿Qué hacemos? Uno se siente mal, se frustra. Bien, entonces el tema del día de hoy es la frontera con Brasil. Como les decía, estamos trabajando fronteras, estamos trabajando algunos de los últimos gobiernos del siglo XX del Perú y también del siglo XXI, y estamos viendo cómo se van a delimitar las fronteras. Cuando terminemos de ver este tema nos vamos a juntar por Zoom, todo el quinto de secundaria. Quiero que discutamos todos estos temas, ¿está bien? Este va a ser el examen mensual del segundo trimestre. El examen mensual va a ser que veamos todas las fronteras. Les voy a ir preguntando y nos vamos a encontrar por Zoom todos. Vamos a tratar de conversar para ver cómo estamos, las cosas de la promoción, cómo van, y también las cosas de la materia. Bien, problema filosófico. ¿Vivimos en una realidad? ¿Qué es la realidad? ¿O en una simulación? ¿En qué vivimos? ¿No? Estaba viendo una serie que estaba muy buena, bien interesante. Entonces se planteaba ese tipo de preguntas, ¿no? Lo mismo que Matrix. ¿Qué es la realidad? ¿No? ¿Esto es real? ¿El mundo en que estamos viviendo es real? ¿O somos acaso la programación de un organismo más inteligente, que somos la programación por computación, como una computadora, y nosotros somos esos organismos programados que viven una vida programada? ¿Es real la vida que vivimos? ¿No? El tema no es así, ¿no? Es abarcable por un montón de lados, ¿no? Por el teológico, por el filosófico, por el científico, pero estaba pensando, ¿no? Pensando cómo podemos pensar que lo que vivimos en la actualidad, la vida que yo tengo no es una simulación, sino es real, ¿no? Si fuera una programación, todo tendría que estar, en nuestra vida podría hacerse, o sea, podría entender como que mi vida, estoy encerrado porque me dicen que hay una epidemia y me encierro, ¿no? Las personas siguen realmente patrones para vivir, pero ¿cuál podría ser un contraejemplo que me diga que lo que estoy viviendo no es una simulación, sino que es una realidad? La única respuesta que he podido encontrar realmente es a través de las matemáticas.
Yo sé que a los que no les gustan las matemáticas esto les va a doler, ¿no? Pero el universo tiene un lenguaje matemático. Primero partamos desde ahí, ¿no? Y si todo estuviera, si fuéramos parte de una programación, todo tendría que estar programado. Pero hay cosas que de verdad son infinitos. Por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? Raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? Los números irracionales, ¿no? ¿Cuánto es pi? ¿No? Ese 3.1416 y empieza a seguir una secuencia. La secuencia es infinita y no se acaba nunca. La raíz cuadrada de 2 es un número infinito. Si encontrásemos el fin de raíz cuadrada de 2 y de pi, ¿no? Y si supiéramos el número exacto de pi, del radio, ¿no? De ese 3.1416 que sigue hasta el infinito, podríamos decir que sí, todo tiene una programación, pero eso es una serie de números que no tienen fin. ¿Qué significa? Al menos hasta que no se encuentre eh, esos finales que no los hay, bueno, hasta ahorita no se ha descubierto, porque son una serie infinita de números. Eso es una demostración de que el mundo que estamos viviendo no es una simulación, sino que es la realidad, ¿o no? ¿No? La matemática. ¿Y algún otro contraejemplo que no fuera en matemática para poder ver eso? ¿No? Pensémoslo, ¿no? Pensemos si de verdad lo que estamos viviendo, porque a veces uno se pone a pensar, ¿no? De que lo que estoy viviendo no es real, y si soy el sueño de otra persona que está soñando, ¿no? El contraejemplo que le doy, por eso le digo, es el matemático, ¿no? No se me ocurre ningún otro, pero podemos pensarlo, ¿no? A ver, cuando lo discutamos ese día que nos vamos a encontrar por Zoom, lo podemos discutir. Bien, la clase del día de hoy. Vamos a la clase. ¿Está bien? La clase del día de hoy es sobre la frontera con Brasil. Antecedentes. Así como para poder entender la frontera con la Gran Colombia, teníamos que entender lo que era la Real Cédula de 1802. Para entender, era un documento legal, ¿no? Para entender la frontera con Brasil tenemos que entender más que nada un documento que es, no un documento, sino datos geopolíticos, ¿no? Datos geopolíticos, ¿qué tipo de datos? El Brasil, ¿no? Nossa Brasil, ¿no? Como les dicen ellos, nuestro Brasil. Ellos son un país con una identidad cultural muy fuerte, ¿no? Tiene más de 200 millones de personas en la actualidad. Tiene un poder gravitacional enorme. El territorio es la mitad, exactamente la mitad de todo el continente sudamericano. De todo Sudamérica, la mitad es Brasil. Económicamente hablando, el Brasil es 12 Perús, ¿no? 12 Perús, 25 Ecuador, 60 Bolivias. Todo Brasil es 60 veces Bolivia su Producto Bruto Interno, el PBI. El PBI es la cantidad de importaciones y exportaciones realizadas durante un país en un año. Entonces, en un año, el PBI de Brasil es 12 veces que el de Perú, 25 veces que el de Ecuador, 60 veces que el de Bolivia. El poder que tiene Brasil es enorme. Solo el estado del Río de Janeiro tiene un PBI tan grande como el de Perú, ¿no? En población, Sao Paulo tiene la misma población que el Perú, 30 y pico millones de habitantes, ¿no? Quiero que, así como para entender cómo habíamos llegado a las fronteras con Bolivia, con Ecuador y con Colombia, teníamos que entender esta Real Cédula de 1802. Para entender la frontera con Brasil, tenemos que entender el poder que tiene este coloso, el poder gravitacional, como les decía, ¿no? Que
por el tamaño, por la cantidad de población, por el tamaño de su economía, es alguien con quien enfrentarse, es, ¿no? Es muy complicado, sería muy difícil. El ejército del Brasil es tan grande como todos los ejércitos de América del Sur juntos. Juntamos a todos los ejércitos de América del Sur y solamente ahí podríamos enfrentarnos a Brasil, lo cual es imposible porque nunca nos juntamos entre nosotros, nos odiamos, ¿no? Entonces Brasil es económicamente hablando, militarmente hablando, poblacionalmente hablando, es enorme. El sentido de, como le digo, nos a Brasil su identidad, ¿no? Una identidad muy fuerte. Las fronteras en Brasil, uno está en el lado peruano de una frontera, ¿no? Y no hay nada, no hay nada. Para llegar ahí te demoras días, meses, semanas. En cambio, en Brasil todos tienen una buena carretera, todos tienen aeropuertos, helipuertos, centros de salud, colegios, es como, tiene fronteras vivas muy fuertes, bandeirantes. Mario Vargas Llosa. Para entender un poquito a Brasil hay que leer a Mario Vargas Llosa. Tiene un libro bien, para mí es uno de los mejores junto con Conversación en la Catedral, que se llama La Guerra del Fin del Mundo. Ahí Mario Vargas Llosa habla sobre los bandeirantes. Los bandeirantes eran como colonos, ¿no? Las películas que hemos visto de Estados Unidos, colonos que manda el Estado brasileño para que colonicen el país, este enorme país, ¿no? Y el Estado los recompensaba con tierras, el Estado los recompensaba económicamente, las personas en las fronteras vivían muy bien, ¿no? Todo lo contrario en las fronteras de todos los otros países. Entonces, este libro que le digo, La Guerra del Fin del Mundo, que es una rebelión de estos bandeirantes, ¿no? Pero está muy bien escrito. Por ese libro y por Conversación en la Catedral, Mario Vargas Llosa con esos solos ha debido tener el Nobel, de verdad, porque son muy buenos. Pero en este libro uno entiende cómo es la política de expansión de Brasil. Brasil en el siglo XIX, que es cuando vamos a empezar a tener los problemas limítrofes con él, era el imperio del Brasil. ¿Y qué es lo que hace un imperio? Se expande. Entonces, Brasil va a ser el primer país con el cual vamos a tener un tratado limítrofe y va a ser entrado el siglo XX, ¿no? Que es el tratado Velarde-Río Branco. Pero este tratado, Basadre nos va a decir que inclusive, ¿no? A pesar de haber sido el primer país con el cual tuvimos un tratado definitivo de frontera, Basadre ¿quién era Basadre? El papirrique de la historia, ¿no? Basadre nos dice que llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde porque Brasil ya había avanzado un montón. Entonces se va a afirmar sobre lo que Brasil ya había conquistado, ya hasta donde había avanzado. Entonces, inclusive si nos hubiésemos demorado más, Brasil hubiese seguido avanzando más, porque Brasil es eso, ¿no? Un imperio que hace que sus bandeirantes, que sus fuerzas coloniales, sus colonos, se sigan expandiendo. Entonces, como les decía, para entender la frontera con Brasil tenemos que tener estos antecedentes, que son el poder del Brasil, ¿no? Económicamente hablando, militarmente hablando, geopolíticamente hablando, ¿no? Poblacionalmente hablando, ¿no? 200 millones de habitantes también es la mitad de toda la población de América del Sur, ¿no? Hasta en población son exactamente la mitad, ¿no? Tiene un banco de fomento que tiene más dinero que el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El poder del Brasil es, como les digo, enorme. La reputación que tiene cuando está en el mundo, ¿no? Los BRICS. Escuchamos hablar sobre los BRICS, eran los que se pensaba que iban a ser las potencias en el año 2050. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS. Brasil estaba entre ellos, ¿no? Iba a desplazar a la Unión Europea, Estados Unidos, de ser una potencia en el mundo.
Así tenemos que entenderlo para poder entender nuestra frontera con Brasil. ¿Por qué se los digo? Porque a un país así, con el cual tienes un límite extenso, nosotros somos el segundo país con el cual el Brasil va a tener una frontera más amplia. El primero es Bolivia. Y los bolivianos le hicieron la guerra, ¿no? Bolivia, pobres, ¿no? Perdieron la guerra, perdieron toda la región del Acre, ¿no? Entonces, lo que nuestra diplomacia, lo que entendía era, listo, hay que tratar de arreglar con Brasil lo mejor que podamos, porque entendía el poder gravitacional, como les vuelvo a decir, que tiene Brasil en América Latina. No le podemos hacer la guerra a Brasil, ni siquiera se la podemos hacer, no sé, a nadie, ¿no? Entonces hacérsela a Brasil es como muy difícil. Tenemos que llegar a acuerdos con él, y a Brasil también le conviene, porque Brasil es para el Pacífico, nosotros somos su salida. Entonces vamos a ver cómo hay proyectos binacionales, porque nosotros somos la salida más cercana desde Sao Paulo hasta, por ejemplo, al Océano Pacífico. Por donde salen más rápido es a través del Perú. A Brasil también le conviene tener una buena relación con el Perú, ¿no? Yo les dije, ¿no? Cuando estaba con mis amigos en la universidad, no sé si les conté esa anécdota, fuimos con mis amigos a Brasil, mis amigos de la universidad eran argentinos, y mis amigos hablan, ¿no? El porteñito, ¿no? Entonces agarraban los vaguitos de la playa, en el río, nos agarraban y nos empezaban a tirar botellas vacías, ¿no? ¡Fora, fora! Fora, fora porteños, fora, ¿no? Los odian a los argentinos, ¿no? Pero al peruano no. Yo cuando decía yo soy peruano, qué bien, ¿no? Entonces te miraban distinto. Al argentino sí hay rivalidad por el fútbol, ¿no? Pero con el peruano no. Como que lo quieren, no hay muchos tampoco, hay muy poquitos. Y los que van de visita al Brasil, el brasileño lo mira con cariño, ¿no? Lo mira con, ay, qué raro, mira este chico de Perú, ¿no? Como raro, ¿no? Entonces, y tenemos que aprovechar eso. Eso ha sabido ver y entender siempre la diplomacia peruana, ¿no? Que hemos tenido, el que va a firmar, Hernán Velarde, que es un gran diplomático, escritor, que va a firmar este tratado Velarde-Río Branco con él, ¿no? Entendía, tenemos que entender, ¿no? Así como documentos jurídicos para algún país, tenemos que entender con este país en particular, con Brasil, su fuerza geopolítica, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que él tiene que ser nuestro aliado y ver cómo llegamos a un acuerdo con él, ¿no? Listo, estos son los antecedentes de que quiero que entendamos para poder entender la frontera con Brasil. Ahora vamos a hacer la clase que corresponde el día de hoy, los antecedentes, más que entender los antecedentes legales, como es la Real Cédula de 1802, hay que entender al Brasil en sí, ¿no? No es Ecuador, no es Colombia, no es Bolivia, no es Chile, ¿no? El Brasil es enorme. Entonces, teniendo en contexto ese poder que tiene Brasil en el continente y en el mundo, es que vamos a definir nuestras fronteras. Bien. Perú estableció sus límites con Brasil sobre la base legal de los tratados negociados entre España y Portugal en el siglo XVIII. Recordamos, el primer tratado era el de Tordesillas, en el cual Portugal y España se reparten América, el nuevo mundo que habían creado. Alejandro VII, el Papa, va a ser el Papa que va a hacer este tratado de Tordesillas, por el cual, según un paralelo, se le va a dar la parte del Atlántico para el Brasil, del nuevo continente, es decir, la parte del Brasil, la parte de América, perdón, la parte del Brasil, y la otra parte, la parte occidental, la que mira hacia el Pacífico, se le da al Perú.
Por eso es que el Perú, todas las colonias americanas se encuentran mirando hacia el Pacífico y solamente las colonias portuguesas están del lado del Atlántico, del lado de lo que ahora es Brasil, ¿no? Lo que va a después ser el virreinato del Perú se va a desagregar en varios virreinatos, pero el Brasil va a tener una unidad política. ¿Por qué? Porque el rey de Portugal va a venir hacia el Brasil, ¿no? Juan VI, Juan IV, si no me equivoco, Juan VI, que es el rey durante las invasiones napoleónicas en el siglo XIX, un Juan, ¿no? Un Juan rey de Portugal, no me acuerdo cuál es el número eh, va, eh, los franceses, Napoleón invade la península ibérica, derrota a Fernando VII y se dirige hacia Portugal. El rey de Portugal va a venirse hasta el Brasil y desde el Brasil va a gobernar y ahí se va a producir lo que va a ser la independencia del Brasil. Pero ¿qué va a significar esa independencia del Brasil? Va a significar que en el Brasil se va a instalar toda la burguesía, la aristocracia de Portugal. Es decir, Portugal, el poder de la metrópoli se va a venir al continente americano. Es el único caso en el mundo en donde la corte abandona su metrópoli y se viene a la colonia y la colonia se convierte en metrópoli y la metrópoli en colonia. ¿Me dejo entender? ¿No? Portugal, los reyes de Portugal se vienen hacia Brasil y aquí en Río de Janeiro se instala la corte de Lusitana, la corte de Portugal, ¿no? Y va a ser Pedro I, porque va Juan, Juan que no me acuerdo ahorita el nombre, va a dejar a su hijo, a Juan I, como el rey del Brasil. Y así se va a formar el reino del Brasil, distinto al de Portugal. Y todos las grandes familias portuguesas van a venirse hacia el Brasil y van a empezar a venir traer inmigrantes. En el Brasil va a ser el primer polo, ¿no? El gran polo de atracción de inmigrantes, sobre todo europeos, durante el siglo XIX en América del Sur, así como lo era Estados Unidos en América del Norte. Su principal competidor era el Brasil. Brasil y Estados Unidos, ¿no? Con ellos se van a enfrentar. A ellos, al principio, al menos después, va a quedar muy atrás Brasil de Estados Unidos, pero Brasil se sentía como que su rival era Estados Unidos, ¿no? Nosotros, no, pobre Perú. Bien, entonces, como les decía, el primer tratado, el de Tordesillas, ese es el antecedente más antiguo que vamos a encontrar, en el cual Portugal y España se van a dividir, pero la historia de Portugal y España también ha estado en guerras y conflictos, a veces se unían, a veces se separaban, entonces es medio complicada. Vamos a llegar hasta el año al que nos indica aquí, el año 1777, que es el Tratado de San Ildefonso, para poder entender sobre qué bases el Perú se va a sentar jurídicamente para poder establecer un tratado con Brasil, porque recordamos que para el establecimiento de nuestras fronteras, dos principios legales, el de Lutis Possidetis Juris y el de la libre determinación de los pueblos. En el Tratado de 1750 se acordó que la línea de frontera partía desde el río Guaropé hasta el río Madeira y finalizaba en la margen este del río Yabaré. Este va a ser el río de la disputa con Brasil. Este acuerdo fue reemplazado después que es el cual nosotros nos vamos a regir, por el Tratado de San Ildefonso de 1777, que en general no hizo mayores modificaciones. En 1801, el Tratado de Paz entre España y Portugal no introdujo ninguna cláusula que restaurara los acuerdos anteriores. Por ello, Brasil alegó que no tenía validez, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, según el Lutis Possidetis Juris, el Lutis Possidetis Juris, nosotros debemos de mirar a este tratado, ¿no? Que favorecía a Perú, pero Brasil va a decir, no, ese tratado no tiene validez, todo ha cambiado, ¿no? Vamos a tener que rehacer la frontera con Brasil.
¿Cuáles van a ser las negociaciones en el siglo XIX? Desde la década de 1840, el gobierno peruano no solo se interesó en aprovechar los recursos naturales de la Amazonía, sino también en canalizarlos hasta el mercado internacional por la vía fluvial hasta el Atlántico. ¿Qué significa? Al Perú, lo que más, al menos en el siglo XIX, lo que más le interesaba era tener salida al Atlántico para poder sacar los recursos que se encontraran en toda la Amazonía. Todos había que explotar los recursos de la selva. ¿Por dónde los sacamos? La única vía, porque para la costa no había manera, recuerden, es el siglo XIX, nuestra infraestructura es muy pobre. Entonces, la mejor manera es sacarlos por el río Amazonas. Entonces, los que están mirando nuestros diplomáticos tenemos que hacerlo a través ¿de qué? Del río Amazonas. Entonces, las zonas, como no las estamos ocupando, lo que hay que mirar y tratar de convencer al Brasil es que nos dejen usar el río Amazonas, que sea una vía para salida de los productos del Perú. De todos los productos que se encuentren en la selva puedan usar el espacio del río Amazonas, porque aún así el río Amazonas se va a encontrar en el Brasil, la mayor parte del río Amazonas. Para nosotros van a ser entre la unión de Ucayali con el Marañón. Para nosotros ahí empieza el río Amazonas. Cuando uno conversa con un brasilero, ellos dicen no. El río Amazonas es la unión del río Branco y el río Negro, así le dicen ellos, ¿no? Entonces cuando uno lo conversa, le dices, no, el río Amazonas empieza en el Ucayali, en el Perú, en Ucayali y el Marañón, ¿no? Loreto, Iquitos está en el río Amazonas. Y ellos te miran raro y te dicen, no, ellos les han enseñado distinto para cada país, ¿no? Para ellos es distinto. Eso también les sorprende, ¿no? Porque, como les digo, uno conversa con un brasilero y el brasilero te habla, ¿no? Del río Amazonas y te dice cuando se juntan el río Branco y el río Negro y empieza el Amazonas, ¿no? Y uno ve cómo avanzan los dos ríos, uno paralelo al otro, sin juntarse las aguas. ¿No? Entonces uno lo mira raro y le dice, no, el río Amazonas empieza aquí en el Perú, es la confluencia del Ucayali y el Marañón. ¿No? Y ellos son los que también te miran raro. ¿No? Te dicen, no, te han enseñado todo al revés. No, ¿no? La manera en la cual cada uno distingue, quiere hacerse también como el, el propietario de algo en particular, ¿no? Pero como les digo, al Perú lo que más le interesaba era usar este río, el río Amazonas, para salir hacia el Atlántico. Por ello, en las negociaciones con el Brasil se dio prioridad al tema del acceso al río Amazonas y la salida al Océano Atlántico antes de establecer siquiera los límites fronterizos. Además, ni Brasil ni Perú tenían por entonces una presencia efectiva en estos territorios. Miren la fecha, 1840. Después de esta fecha, el Brasil va a mandar a sus bandeirantes, le llama. Y como les digo, para entender esta parte de la historia, La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa, si pueden leerla, están en el momento, tienen el tiempito, hay que leer ese libro. De verdad, uno lee ese libro y dices, wow, ¿no? Qué bien escrito, qué tal historia. Además, ni Brasil ni Perú tenían presencia efectiva en estos territorios. En 1841 se va a firmar un tratado, el Ferreira da Ponte Ribeiro, el cual fijaba como norma para la futura demarcación fronteriza el utis possidetis de 1821. Es decir, la posesión que Brasil tenía de hecho sobre en muchos puntos de la Amazonía y que modificaba lo establecido por el Tratado de San Ildefonso. Es decir, ¿no? Aquí lo que está buscando no es el utis possidetis, sino lo de facto. El utis possidetis juris, no el legal, cuando recordemos la clase que hemos estado viendo sobre fronteras. El utis possidetis es cuando yo me independizo, me debo de quedar con las fronteras que tenía al momento de independizarme. Con Brasil va a decir no, conmigo no.
¿no? Tiene que ser, no es el lutis facilis juris, que es el legal, sino el lutis possidetis de facto. ¿Cuál es el lutis possidetis de facto? Es dónde yo me encuentro, dónde están alojadas mis comunidades, porque yo soy el que les estoy dando vida a las fronteras. Ustedes ni siquiera no han ocupado, es su problema, ¿no? Entonces yo he llegado hasta ahí están mis ciudadanos, tengo que respetar el avance de mis ciudadanos. Ese es el lutis possidetis de facto, y ese es el que, con el cual más o menos es el que se va a tratar la frontera con Brasil. Asimismo, se fijaron normas para el comercio peruano-brasilero a través del Amazonas, pero este tratado no va a ser ratificado. Recordemos que para que un tratado sea ratificado, no tan solo tiene que ser firmado por el presidente de un país, sino que tiene que ser ratificado por el Congreso de ese país. Por eso es que en el año 1883, vamos a verlo cuando veamos el último tema de las fronteras con Chile, nosotros firmamos el Tratado de Ancón de 1883, pero este congreso no va a tener validez sino hasta agosto de 1884, cuando el Congreso del Perú aprueba el Tratado de 1883 que se firmó entre Iglesias y Chile, ¿no? Hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que un tratado de lo que dice nuestra Constitución es que un tratado así tiene que refrendarlo los dos poderes principales de una nación, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo. En este caso, este tratado no fue ratificado por el poder legislativo. ¿De cuál tratado estamos hablando? Del Tratado Ferreira-da Ponte Ribeiro, ¿no? En 1851, el Perú va a firmar con Brasil la Convención Fluvial Herrera da Ponte. El anterior era Ferreira y este es Herrera, no es el mismo. Uno es de límites y el otro es fluvial. No nos confundamos. Uno es para limitar y el otro es para el uso de los ríos, ¿no? El de 51 es para el uso de los ríos y el del 41 es de límites. En 1851 el Perú va a firmar el convenio fluvial Herrera-da Ponte Ribeiros. De parte de Brasil lo firma la misma persona, pero de parte de Perú no. En el primero lo va a firmar el canciller Ferreiras y en el segundo el canciller Herrera. Este tratado establecía que el libre tráfico de comercios, de mercancías, productos y embarcaciones peruanas y brasileñas por las fronteras y los ríos de ambos países. Además, señaló una comisión mixta nombrada por ambos gobiernos que reconocía una línea de frontera y propondría cambios necesarios, como que vamos avanzando, ¿no? Listo, tú puedes usar mis ríos, yo puedo usar los tuyos, ¿no? Pero a nosotros era lo que queríamos. ¿Qué era lo que queríamos? Sacar, miren el siglo XIX, no hay avión, no hay nada, y las carreteras, la infraestructura hacia el Pacífico es pobre. Entonces, lo que buscábamos era esto, sacar toda nuestra mercancía por el río Amazonas y tener acceso hacia él. Entonces, los únicos que podían hacer uso de este río van a ser los países que tienen acceso al río Amazonas, que en este caso van a ser Perú y van a ser Brasil. Y va a ser el motivo de controversia que vimos la clase pasada con Colombia. Colombia quería tener acceso al río Amazonas porque decían en cualquier momento me cierran el paso, y ese también yo quiero que sea una línea de salida, una vía de salida de los productos que yo pueda sacar por la selva. También estipulaba la navegación por el río Amazonas pertenecían exclusivamente a los estados ribereños. Es decir, que si yo tengo un río, si yo soy un país por el cual transita el río Amazonas, puedo sacar mis mercancías por estos países. La Convención Fluvial de 1858 permitió al Perú la salida al Atlántico. Esto es para la Cancillería, va a ser el punto, ¿no? Ya tenemos salida al Atlántico, por acá vamos a poder hacer uso de la selva. Recordamos que Ecuador quería llegar hasta Maynas, ¿no? Ya lo hemos visto, a la frontera con Ecuador. Entonces, al Perú le convenía avanzar
porque tenía un aliado fuertísimo en América, ¿no? Era como el aliado de Perú, lo ponías a Brasil desde tu parte. Y con Ecuador no tiene límites. Entonces, Perú siempre sostuvo que en cualquier disputa con otro país, Brasil pueda salir del lado de Perú, ¿no? Porque al Brasil también le conviene. En 1866, la política brasilera respecto al Amazonas va a cambiar al permitir la libre navegación de todos los barcos mercantes de todas las naciones, ¿no? Pero Brasil va a cambiar, se va a volver un país más aperturista. Hasta acá todavía está la monarquía, está todavía Pedro I, el rey del Brasil. Este rey que les hablé al principio, que es el que viene de las revoluciones napoleónicas, que va a estar hasta la década del 70. En 1868, el Perú declaró la libre navegación también de sus ríos interiores a todas las naciones, pero sobre todo les favorecía ¿a quién? A los navíos brasileños, marina mercante, no marina de guerra. Hay que distinguir, hay dos tipos de marina. Marina mercante es la que transita mercancías y la marina de guerra, los barcos de guerra, ellos no pueden entrar, pero la marina mercante, los que transitan, los que hacen comercio, ellos sí. ¿Cuál es lo que va a decir el Perú en 1868? La libre navegación en sus ríos interiores para todas las naciones. Por ello, miren la fecha, 10 de octubre de 1891 se va a firmar el Tratado de Comercio, Navegación, que dejaba sin efecto la Convención Fluvial de 1858 para facilitar la navegación por los ríos comunes entre Brasil y Perú y el tránsito de mercancías. Hay que favorecer, ¿no?, a todas estas zonas que están alrededor del río Amazonas. ¿Y cómo lo hacen? Nosotros lo hacemos porque Brasil lo hizo, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer Brasil? Que cualquier país que tenga marina entre por ahí y pueda transitar con su marina mercante para transitar, sacar productos. Entonces le da mayor movimiento, le da vida a todas estas zonas. Que como les digo, Brasil lo que buscaba era que todo el interior se empiece a tener sea más vibrante, ¿no? Que tenga más vida. Pérdidas territoriales peruanos, pero igual, ¿no, chicos? Cuando revisamos los mapas, no les voy a mentir, ¿no? Cuando revisamos los mapas del Perú de la época de la colonia y lo vemos con la época de la república, vamos a ver que todas nuestras fronteras se va a ver mermada, ¿no? Con Brasil no es la excepción. Brasil también va a avanzar, como les dije, Brasil es un imperio. Brasil avanza y avanza y avanza a costa de ¿quién? De todos sus vecinos, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia. En el 1866, Brasil y Perú nombraron comisionados que se encargarían de fijar los hitos de la frontera según lo acordado en 1851. La comisión empezó su trabajo por la boca del río Apaporis, siguió por el río Putumayo y terminó con la exploración del río Yavarí, el que le dije que era el problemático. Pero al no llegar hasta las nacientes mismas, determinó en cálculo un lugar de origen. No encontramos dónde empieza el río Yavarí. ¿Qué hacemos? Bueno, dejémoslo por ahí, ¿no? Será por acá. Entonces llegamos a un acuerdo en el cual, listo, nos pongamos, cerremos las fronteras, el río Yavarí termina aquí, hasta aquí es el Perú. Entonces al Perú le favorecía porque tenía mayor margen. Pero ¿qué va a pasar? En el año 1898, miren el año, desde el 66, en el año 1898 acabamos de terminar la guerra con Chile. El Perú está destruido, no tiene capacidad para hacerle la guerra a nadie más, y menos a un monstruo como Brasil. El gobierno brasileño le va a comunicar al Perú que Cunha Gómez, jefe de la Comisión de Límites, había determinado el punto exacto del Yavarí. Y ya lo encontré con donde termina el Yavarí, ¿no? Esta ratificación significó una variación en la frontera, ¿no? Uy, lo siento, ¿no? Encontré el Yavarí, ¿dónde va a terminar el Yavarí? Y
va a ser más para Brasil. Lo siento, peruanos, ¿no? Esta rectificación va a significar una variación en la frontera, dejando en poder de Brasil un extenso territorio. Es decir, Brasil va a avanzar en este nuevo cambio de límite que estaba estableciendo con el Perú. A estas pérdidas territoriales se van a sumar las negociaciones fronterizas entre Brasil y Bolivia, que lesionaban los intereses peruanos en la zona del río Madeira. Brasil reconoció la rectificación de origen del río Yavarí para hacer respetar sus derechos en la zona del Acre, lo que afectó los intereses peruanos. Entonces Brasil y Bolivia se van a decir, sí, es cierto lo que los dos, ¿no? Sí, es cierto lo que dice Brasil. ¿Para qué? Para Brasil comerse un poquito más de la tajada que le correspondería a este territorio de la Amazonía, ¿no? Bueno. El tratado, que este es el tratado de límites, el tratado velar de Río Branco. A inicios del siglo XX, el boom del caucho. Hemos visto, cuando hemos estado estudiando en cuarto de secundaria, los momentos en los cuales este país parecía que despegaba, ¿no? El primero va a ser con el guano, que se utilizó mal el dinero. El segundo va a ser con el salitre, que vamos a perderlo después en la guerra con Chile. El tercer momento es este. El caucho es la revolución industrial, los automóviles, se necesita caucho. ¿De dónde está el caucho? Aquí, en la selva. ¿De dónde lo podemos sacar? De Brasil y Perú. Entonces, esta zona va a tener un poder mucho mayor, ¿no? Entonces, hay que sellar rápidamente la frontera. Por ello, la delimitación fronteriza era importante para evitar conflictos con el expansionismo brasileño, ¿no? Como les decía, Brasil es un imperio y lo que el imperio hace es expandirse. Estados Unidos, ¿qué es? Un imperio, y el imperio se expande. Rusia, Francia en su época imperial, ¿no? Eso es lo común en los imperios. Quieren más y más territorios. Brasil también. Entre 1902 y 1903 hubo enfrentamiento entre tropas peruanas y brasileñas en las guarniciones peruanas de los ríos Purús y Yerbá. En 1903 la situación se hizo más compleja desde que Brasil y Bolivia llegaron a un acuerdo limítrofe por el Tratado de Petrópolis. Igual a Bolivia no le va a convenir porque le quitaron un montón de territorio en la guerra del Acre, por el cual Bolivia cedió territorios que estaban en litigios con el Perú, ¿no? Bolivia decía que le reclamaba al Perú territorios, y para poder él ganar territorios con Brasil va a ceder los territorios que decía que eran de Bolivia que le reclamaba frente a Perú, y que ambos, Perú y Bolivia, reclamaban como propios. ¿Me dejo entender? Perú y Bolivia reclamaban la zona del Acre, no como propia, y para poder Bolivia cerrar su frontera va a decir, bueno, Brasil, te dejo el Acre, ¿no? Pero el Acre es mío, yo soy peruano, es de Perú. Bueno, lo siento, yo se lo di a ellos. Entonces no se le puede hacer vuelo con el poder de Brasil, ¿no? Entonces Bolivia va a darle lo que Perú consideraba su territorio para poder obtener territorio en otra parte, por el cual Bolivia cedía territorios que estaban en litigio con el Perú. Luego, a inicio de 1904, se va a producir otro incidente militar en la zona del Acre. Por todo ello, Perú y Brasil acordaron un avance provisional el 12 de julio de 1904. Con Brasil ahorita hay que cerrarlo, eso es lo que dice Basadre, ¿no? Hay que cerrar lo más pronto posible la frontera, porque Brasil no va a parar, va a guerrear toda la selva. Por ello hubiese llegado hasta la cordillera de los Andes. Como el Perú se hallaba premiado simultáneamente por problemas limítrofes con Chile, con Bolivia y con Ecuador, ¿no? Todos, las 7 plagas, así como ahora tenemos las 7 plagas, que todo nos pasa,
igual en este momento, ¿no? Todos nuestros vecinos estamos en problemas con todos. Estamos en problemas con Chile, estamos en problemas con Bolivia, estamos en problemas con Ecuador, ¿no? El gobierno del presidente Leguía va a decidir resolver rápidamente los problemas con Brasil. Ya está, resolvámoslo. ¿Qué quiere Brasil eso? Ya, toma. ¿Qué quiere Brasil? Tómalo. De esta manera se detenía la expansión territorial y se ganaba un aliado poderoso. Todo el preámbulo que les hice sobre Brasil, ¿no? Es el país más poderoso en América del Sur. Lo necesitamos tener de aliado. En este contexto se va a firmar el Tratado Velar de Río Branco en 1909, el cual va a fijar va a fijarse los límites definitivamente entre Perú y Brasil. Esta ejecutaba lo acordado en el Tratado de 1851, que establecía que la frontera se ubicaba en la naciente del río Yavarí, ¿no? De aquí que habían dicho, ya encontramos dónde está, ya nació el río Yavarí, entonces listo, Perú va a perder territorios que reclamaba como propios frente a Bolivia y frente a Brasil. ¿Para qué? Para poder sellar la frontera con Brasil sin mayor problema, sin necesitar de hacerle guerra a un vecino que es muy poderoso, y todo lo contrario, como estoy dándote todo lo que tú quieres, te necesito de aliado, ¿no? Entonces vamos a ver que muchos de nuestros convenios se van a firmar ¿en dónde? En Brasil, porque eso es lo que busca Brasil, no que Itamaraty, que es el gran complejo, el gran motor, ¿no? De relaciones internacionales, ¿no? Los grandes diplomáticos de América del Sur están ahí en Itamaraty, en Brasilia, ¿no? Entonces se busca que Brasil sea el aliado del Perú. Eso es lo que ha buscado el Perú desde el inicio. Los proyectos binacionales entre Perú y Brasil. Desde la firma del Tratado Velar de Río Branco hasta la década de 1960, Brasil mantuvo, desde un punto de vista diplomático, una posición de colaboración con el Perú, oficiando como mediador en sus conflictos con Ecuador y con Chile, ¿no? Brasil no tiene frontera con Ecuador ni con Chile. Entonces, en esta época le convenía a Perú como que Brasil esté desde el lado de nosotros. Siéntate en la mesa y ponte a discutir. Eso es lo que le va a decir Brasil, ¿no? Como mi hermano mayor, siéntense los dos y póngase de acuerdo. Hasta que no estén de acuerdo, no se paran. Una cosa así, ¿no? Y el Perú pensaba que teniéndolo a Brasil de lado, podía tener mayor influencia en una mesa de negociaciones. En la década de 1960, la decisión de emprender proyectos de desarrollo en la Amazonía va a llevar a Brasil a llevar una serie de inversiones, carreteras, explotación de recursos, etcétera, que van a poner en alerta a los militares peruanos respecto de una nueva política expansionista brasileña, ¿no? Entonces, recordemos los gobiernos militares de la década del 60 y la década del 70. El tercer militarismo, la última fase, que es el gobierno de Morales Bermúdez y el gobierno de Velasco Alvarado. Entonces, están los militares ocupando el poder, ¿no? Ellos van a sentir, no, estos brasileros lo que quieren es, ¿no?, más territorio, entonces pongámonos en alerta con ellos. Hasta el 60 nuestra relación era más fluida, ¿no? Gobiernos democráticos, tenemos que trabajar juntos. Ahora es desconfianza. Posteriormente, las relaciones entre el Perú y el Brasil van a entrar en declive. Todos los gobiernos militares van a estar en las relaciones entre el Perú hasta la década de 1990, cuando retorna la democracia, cuando ambos países suscribieron planes de integración económica y de desarrollo en la Amazonía. Entonces, si Brasil quieres hacer algo, hazlo de la mano con nosotros, y eso es lo que va a intentar de hacer. Todos los proyectos que tiene van a ser de la mano. Ustedes hacen su parte en el Perú, yo hago mi parte en el Brasil, pero hagamos que sean proyectos binacionales, que incluyan a ambos países, no tan solo uno, ¿no? No tan solo Brasil. Durante los gobiernos de Alejandro Toledo, ya estamos en el siglo XXI, y Alan García, del segundo mandato, se estableció una alianza estratégica entre el Perú y Brasil,
que involucró la integración de ambos territorios a partir de la construcción de ejes viales. Hay una carretera hay un reportaje está en YouTube, búsquenlo, desde el Sao Paulo hasta Lima en bus. Todo el territorio brasileño y como el Perú saca también, le va a servir para unir, ¿no? Va a atravesar todo el territorio peruano longitudinalmente para llegar hasta la selva y unirse con la carretera del Brasil. Entonces hay una carretera que viene desde el Perú hasta el Brasil. Lo que quieren los brasileños es quizás ya no hacerlo por barco, darse toda la vuelta, sino también tener este aliado que es Perú y sacar sus mercancías hacia la China, el Asia, a través de puertos peruanos, sobre todo Matarani o Hilo en Moquegua, ¿no? Es por eso que se están construyendo estos puertos ahí. Para eso que se necesita ejes viales, carreteras que saquen las mercancías que vienen desde el Brasil hasta el Perú. Esto tiene por finalidad, desde la perspectiva del gobierno peruano, convertir un eje comercial y portuario Matarani, Hilo y Tacna. Tacna no tiene puerto, el puerto de Tacna es Hilo, ¿no? Pero igual hacerlo como un gran eje en el sur, para revitalizar el sur. ¿Con qué socio estratégico? Con Brasil, sacando la mercancía de ellos por ahí, porque Brasil es el gigante en América Latina. En un contrapeso al eje contrapuesto por Antofagasta, Iquique y Arica en territorios chilenos, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes puertos en América del Sur, los hemos visto en la guerra con Chile, con ustedes lo hemos visto, lo vimos el año pasado, ¿no? Entonces hay una hegemonía. ¿Quién tiene la hegemonía en el Pacífico Sur? ¿Chile o Perú? Chile es como nuestro rival, siempre ha sido nuestro rival, ¿no? Entonces hay que tratar de impulsar los territorios que están más al sur del Perú, ¿no? Este territorio Matarani, Hilo y Tacna, que sean un contrapeso a Antofagasta, Iquique y Arica, que ahora se encuentran en territorio chileno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con Brasil. Esa es la perspectiva que tiene nuestra diplomacia en territorio chileno, así como generar centros de desarrollo logísticos y de servicios en puertos marinos y fluviales que vincularían la cuenca del Pacífico con el resto del mundo, ¿no? Hacer estos puertos, estas ciudades más importantes, ¿no? Que hagan un contrapeso a los grandes puertos chilenos, ¿no? Que, como le vuelvo a repetir, es nuestro no nuestro enemigo, sino es con la persona con la cual estamos en todo el tiempo disputando, ¿no? Es nuestro, no se me viene la palabra ahorita, nuestro aliado no, el antónimo de aliado. Ya, perdón, no quiero extender más esto y se me van las palabras. Bien, perdóname. No es nuestro enemigo, es nuestro rival. ¿Está bien? Perdóneme. Es nuestro rival. No nos pongamos de enemigos con los países. ¿No? Esta clase de historia y de las fronteras lo que tiene que servir es para enseñarnos, porque ya con todos tenemos las fronteras delimitadas, cómo ha sido la historia de nuestras fronteras, pero mirando hacia el futuro y mirando que todos estamos en el mismo barrio y que tenemos que ser amigos, ¿no? Porque estamos en el mismo barrio y así como Europa se ha podido integrar y salir adelante junta, lo mismo tenemos que hacer nosotros. No quiero ser ese tipo de profesor de historia que he tenido yo, ¿no? Que miran con odio a todos los vecinos, que no van a ese complejo de víctimas, sino que no, miremos hacia adelante, ¿no? Y tratando de ver qué ventaja podemos sacar a cada relación con cada vecino que tengamos. Bien. Velarde Río Branco, el primer tratado de límites que hicimos nosotros con algún país, por qué lo hicimos así, las pérdidas territoriales que tuvimos, los antecedentes que hemos tenido y cómo estamos trabajándolos ahora. Eso es toda la clase del día de hoy. Las relaciones entre Perú y Brasil. Hemos entendido su geopolítica, hemos entendido su poder gravitacional en economía, en población, en
en influencias a través de los BRICS en todo el mundo y por qué a nosotros, los peruanos, nos conviene tener una buena relación con Brasil y por qué a ellos también les conviene tener una buena relación con nosotros. Entonces, eso tenemos que mirar y así eso es lo que le digo que veamos, ¿no? Y así es como se va a cerrar el tema de la frontera con Brasil. No me quiero extender más. Recuerden que una vez que cuando terminemos de ver los temas de fronteras, nos vamos a juntar con Zoom y va a ser nuestro primer examen mensual, que es los temas que vamos a ver. Y les digo que otros temas más de historia vamos a estar tomando en ese examen mensual. Bueno chicos, estoy pensando en ustedes. Piensen en lo que les dije sobre la realidad y el número pi y la raíz cuadrada de 2 y los infinitos, y por qué nuestro mundo no puede ser simulación con esos argumentos, y búsquenme otros. Estoy pensando en ustedes chicos. Los extraño un montón. Su material de estudios, no se olviden. Chau.